Radio. Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila. Y los quiero acompañar en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. Tendremos un invitado hoy que ya lo hemos tenido en otras oportunidades, muy especial debido a sus conocimientos en Constitución, Jorge Cholvis. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a nuestro operador técnico que soluciona todos los problemas, Martín Loza, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés, Ignacio Sábato. Bueno, a la reflexión de hoy la titulo ¿Cuál será el límite? Hemos tenido una semana importante para el país, la patria y la nación. Digo importante, no porque haya sido positiva, sino porque han sucedido situaciones que pueden ser para distintos lugares detonantes. Aunque la sesión de ayer de senadores va a ser histórica, es producto de que los gobernadores reaccionan en defensa propia ante el desenlace de una crisis inevitable solo por la deshumanización de un poder ejecutivo que habla con perros muertos y se encomienda a las fuerzas del cielo. Creo que el rey está desnudo, solo en su castillo, preguntándose por qué los súbditos se rebelan ante el poder supremo del capital. Voy a reproducir un tramo del discurso de Milei, no en su audio, sino leyéndolo, en un templo evangelista en el Chaco, el mismo donde su Supremo anunció un milagro en la caja de seguridad del banco, donde depositando 100.000 pesos se convirtieron en dólares, aunque sus declaraciones no me quedaron muy claro a qué tipo de cambio. No fue claro si encontró 9.500 dólares o 95.000 dólares. Pero vamos con los dichos del presidente. No hay nada más antijudeo-cristiano que la idea de la justicia social, porque es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dársela a otra. Está francamente en contra del 7º y 10º mandamiento, porque robar está mal y codiciar los bienes ajenos también. Además de identificar, hasta acá sus palabras, además de identificar al Estado con el maligno, cuando deberá hacerse cargo del daño infringido a esta sociedad en 1 año y 7 meses. Terminemos con la impunidad para semejante aberración. Pero tengamos en cuenta de quien dice estas palabras en ese evento, nunca trabajó, o si lo hizo sin la necesidad de subsistencia, dado que su familia ya se había enriquecido por evasión y fuga, dinero suficiente para no necesitar lo imprescindible. Quiero aclararle al presidente que los que usted llama héroes por saquear y fugar deberán justificar su patrimonio, como es que se han enriquecido y que ese crecimiento
pagó impuestos. Porque no sea cosa quienes hoy se creen víctimas del robo hayan sido los ladrones durante décadas, y de ser así, habrá que expropiarlos si no pueden demostrar que sus riquezas fueron lícitas. Pero además, esta semana, el miércoles 9 de julio, el ministro de Destrucción del Estado, Schwarzenegger, fue agasajado junto a 200 funcionarios por haber perpetrado una sangría permitida por el Poder Legislativo con las facultades delegadas, destruyendo instituciones imprescindibles con daños irreparables. Un evento similar al del asado de las 87 ratas que permitieron anular la ley que aumentaba las miserables jubilaciones a través de la ratificación del veto presidencial. Pero la pregunta es, ¿cuál será el límite para la reacción de esta sociedad? Como mencioné al iniciar la reflexión, la sesión del Senado será histórica, pero que los gobernadores, dado que el Senado es la representación de los estados provinciales, frustrados por las promesas del Ejecutivo que los ninguneó y los acusó de traicionar al propio gobierno nacional, le dieron a sus representantes el mandato de aprobar proyectos en defensa de jubilados, de discapacitados y para distribuir fondos que el Ejecutivo posee y no distribuye a las provincias, ya que avisoran una inminente crisis y necesitan cubrirse con ingresos imprescindibles para su subsistencia. Pero que hace solamente un año ellos mismos le dieron las facultades delegadas para hacer el daño que están infringiendo, y no habrá forma de reparar semejante atrocidad, más allá de que se voten las leyes hoy en compensación. Me vuelvo a preguntar, ¿cuál será el límite para la reacción de la sociedad? ¿Volverá a mantener en la impunidad a los mismos que nos endeudaron y permitieron el saqueo y la fuga a costa del endeudamiento? ¿O serán juzgados y penados a restituir y solventar los daños ocasionados? ¿Qué dirá el certificado de defunción de Araceli Julio, una cantante de 39 años que falleció por falta de medicación y que había denunciado al gobierno por negarle la medicación oncológica hace un año? Mi solidaridad con la familia. ¿Pero qué dirá su certificado de defunción? ¿La falta de medicamentos? ¿Genocidio del Estado? Yo me pregunto. Pero la sesión del Senado también demuestra que no es suficiente con dar en representación la soberanía ciudadana. Necesitamos una democracia participativa para no tener que salir a las calles luego de que el Ejecutivo vuelva a vetar o incluso judicializar las decisiones de otro poder del Estado, como amenazó el topo del Estado. No alcanza con votar representantes. El miércoles muchos festejaron el aniversario 109 de nuestra independencia. Pero yo me pregunto, ¿qué festejaron? ¿Hoy? ¿Independientes? Si somos una colonia sin soberanía en la que las decisiones básicas e imprescindibles para una nación que se precie de tal no las tenemos. Las tienen otros, foráneos. Pero todavía no existe dirigente que coordine y capitalice los reclamos de justicia ante la destrucción del Estado, las instituciones y hasta la dignidad de los seres humanos de este país. Estos mercenarios se dieron cuenta que corrompiendo a un puñado de legisladores y adueñándose de medios de comunicación, se apoderan de las decisiones del país. ¿Dónde estará el límite de la sociedad para reaccionar ante tal atrocidad? Tenemos presos políticos, desde la gestión de Macri como Milagro Sala, Julio De Vido, Amadou Oudou,
como también ahora lo está Cristina Kirchner y la concejala de Quilmes. Tenemos amenazas a todos los que opinamos diferente, periodistas, artistas, el odio engendrado por las redes de troles pagados con fondos del Estado y exacerbados por una ministra de Inseguridad Ciudadana que fuera montonera convertida en mercenaria. ¿Cuál será el límite para reaccionar esta sociedad ante el atropello de las instituciones? ¿Esperarán que la dirigencia que los representa en el Congreso obtenga las mayorías necesarias para revolucionar o dar vuelta a este Estado en contra de los malvados, saqueadores y fugadores? Seguiremos insistiendo que hasta no tener una democracia participativa que ejerza la soberanía ciudadana delegando la gestión, pero no la definición del Estado, y el uso de los recursos que deberá ser potestad de los ciudadanos, sin delegación en ningún representante. Solo será delegación de la gestión que deberá contar con límites claros y sin ninguna discrecionalidad. Por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política. Seguiremos en la calle como forma de ejercer el poder. Y ahora vamos con un videíto que me gustaría que lo reflexionemos. Y después vamos con un tema de Miguel Mateos de 1983. Hoy no tengo un mensaje agradable, pero es un mensaje con mucha sinceridad y verdad. Bueno, no es una decisión que ustedes tomaron, no es una decisión que yo tomé. A mí me cuesta mucho cerrar una tienda. Mi trabajo es abrir tiendas y crear puestos de trabajo y ayudar a los clientes y a servir, atender a los clientes. Bueno, ahora tenemos una situación que es así, donde no tenemos otra opción. Carrefour es una empresa desde 1982 en el país. Siempre ha pagado los impuestos, ha respetado las leyes del país. He esperado hasta el último momento para encontrar una solución. El último momento es hoy. Ahora debemos mirar las cosas con mucha sinceridad y realidad. Sí, eso ya quedó claro. ¿Y eso y el puesto de trabajo? ¿Cuál es? Bueno, entonces... El puesto de trabajo queremos saber. Mira, quizás me conoces, quizás no. Bueno, mira, ustedes... Por favor, amigo, ustedes todos son mi responsabilidad. Es la responsabilidad de esta empresa. Hoy las personas que toman la decisión de desvincularse de la empresa tienen condiciones extraordinarias. Además, hay una cobertura medical para ustedes, laboral. Esta cobertura la garantizamos por lo menos hasta el fin del año. Ahora, para algunas personas embarazadas o hay algunos casos humanos, también mi equipo tiene las instrucciones de mirar cada caso humano con particularidad y vamos a tratar cada caso de la mejor manera posible. Las personas, yo tomé de París la autorización de pagar estas condiciones realmente excepcionales y buenas. En este momento, en este contexto del país, llegué a negociar con el grupo en Francia
estas condiciones. ¿Qué pasó en realidad? Si te digo el monto de la pérdida, no la podrías escribir, tanto hay ceros. Realmente te digo la verdad. Entonces, dijimos a París, queremos abrir la tienda, pero el año próximo vamos a ganar esto. Muchos compromisos. ¿Qué pasó en realidad? París dijo, sí, vamos. ¿Qué pasó? No hay ganancia, hay pérdida. Dijimos al señor jefe, que era jefe en París, ahora cambió, en Francia cambia todo el tiempo, que cambió, le dijimos, abrimos esta tienda, vamos a ganar esto. Dijo sí, pero ¿qué lo que pasó realmente? Estamos en una situación general que usted conoce muy bien. Ayer el dólar, hoy la inflación, todo esto, hay un inversor, hay un accionista que toma la decisión. Hoy dice, no puedo hacerlo. Y yo lo entiendo realmente, porque yo no puedo garantizar qué va a pasar mañana o ayer. Entonces, esto es la situación con mucha sinceridad. Ciselato pedagogico e canetti un clandestino, una estampita por las dudas, que el novio se pase de vivo. Imagen de mamá y papá en cama, un póster de Jagger, un Cristo retratado, todo estar colgado. Sueño eterno de un marido fiel, que al menos te haga bien el verso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con marinero. El juego de ya no me toque, por dentro te estás muriendo. Llegué a casa, papá. Argentina hace falta, en la Argentina hace falta, el mundo está atroz, en Argentina hace falta, yo sé que a pesar de todo, la lucha es desigual. Hoy te convocan a la plaza y mañana te la dan. Bueno, escuchábamos el tema de Miguel Mateos, 1983, donde pedía a huevos y que vayamos a la plaza. Evidentemente parece escrita para hoy. Bueno, Jorge Cholvis, constitucionalista. Estamos viviendo en un país en donde parecen todo dado patas para arriba. Tenemos un Senado que parece haber reaccionado en algunas medidas. Yo creo que se cumple un año de haberle dado delegado las facultades extraordinarias a un presidente que está desquiciado, y evidentemente la necesidad de los gobernadores hizo que cambiaran un poco el horizonte. Ya el presidente amenazó con vetar la ley o judicializarla, con lo cual no sé cuál va a ser el proceso, pero tal vez esto sea el inicio de un nuevo
de una nueva posición ante el plan de gobierno, que no existe porque es un plan de negocio, pero por lo menos debilitar la fortaleza que cree tener. Sí, así es. Y desde ya te agradezco la oportunidad de desarrollar estos temas, sobre todo en este tiempo histórico. La reunión de ayer del Senado fue muy importante, sus resoluciones efectivas y constitucionales, y es imprescindible efectivizarlas, a pesar de que los medios concentrados de comunicación ya están haciendo lo posible para manipular y engañar a la población, como a menudo ocurre. Por eso, quizás en nuestro tiempo, no solo es imprescindible profundizar el debate político, sino también el debate constitucional, de alguna manera para posibilitar el discernimiento y terminar con esa impunidad de los medios concentrados y de los poderes de gobierno que engañan cotidianamente y marginan los derechos básicos del ser humano. Por eso, quizás, con la brevedad del caso, el tema que podríamos desarrollar es el derechos y constitución. Dale, derechos y constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo y producto de circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, filosóficas. Y no siempre toda sociedad tuvo una constitución. Vamos a hacer un muy breve desarrollo histórico para llegar a nuestro tiempo. En la primera no siempre hubo constituciones. La primera constitución, 1787 en Estados Unidos, bueno, tiene 3 palabras al principio importantes: we the people, no el pueblo, pero no pudo incorporar los derechos. ¿Por qué? Porque hubo una gran discusión con relación al tema. Ahí se ponen en marcha las constituciones que reflejan esa ideología que la burguesía estaba sosteniendo en su lucha contra la monarquía, los señores feudales y demás. En Francia se dio otro periodo 2 años después, 1791, distinto. Primero sacan una declaración, luego 2 años después la Constitución. Así podemos, en otro programa, quizás con más tiempo, desarrollar este concepto de generaciones constitucionales y genealogías constitucionales. Pero con la brevedad del caso vamos a decir, la Argentina, a mediados del 53, 1853, incorporó el modelo liberal de ese tiempo concurrencial del capitalismo. Ese modelo no se pudo efectivizar ni de inmediato ni plenamente por una serie de circunstancias 1853. 1853. Una serie de circunstancias históricas, la separación de Buenos Aires, el tema del puerto, de la aduana, la guerra del Paraguay, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ya se quiere aplicar, ya las condiciones habían cambiado, ya el capitalismo no era concurrencial, era monopólico o imperial. Bueno, en el siglo XX incorpora una nueva generación de constituciones que esbozan el constitucionalismo social, como fue la de México de 1917, y llegamos a luego de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí el tema se precisa no solo en el ámbito del derecho internacional positivo, sino en el ámbito de la Argentina. Por eso, y esto tiene mucha relación con lo que está ocurriendo con los derechos económicos, sociales y culturales ahora. Es decir, en el año 48, en diciembre de 1948, las Naciones Unidas saca una declaración de derechos. Incorpora, tiene jerarquía constitucional hoy día en la Argentina, en el inciso 22 del artículo 75. Pero también en América se saca una declaración de derechos y deberes. Bueno, pero eran declaraciones. Claro, no eran declaraciones. Por ello, en el ámbito internacional, los pueblos fueron luchando para que dejen de ser solo declaraciones. Hoy día siguen luchando. Entonces, en 1966 se sancionan los pactos económicos, sociales y culturales y civiles y políticos. Recién tienen rango o jerarquía obligatoria 10 años después, cuando tienen los números
apropiados que los ratifican. Bueno, y sigue la lucha de los pueblos. ¿Por qué? Y porque esos derechos económicos, sociales y culturales no se cumplen. Ahora vamos a ver cuáles son. En el año 49, en la Argentina, 11 de marzo del 49, es decir, 3 meses después de la Declaración de Naciones Unidas, la Argentina, en un modelo de constitución, no solo incorpora los derechos, sino los medios de política económica constitucional para hacer efectivos esos derechos que tienen rango constitucional. No son meras declaraciones. Esa es la trascendencia de la Constitución Nacional de 1949 y la importancia de conocer su estructura jurídica y política en nuestro tiempo. Era una constitución avanzada para esa época en el mundo. Totalmente. A los 3 meses de la Declaración de Naciones Unidas. En la Argentina esos derechos no eran solamente declaraciones. Y por tanto yo les recomiendo que se lean los derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas para correlacionarlos con los que sancionó la Argentina el 11 de marzo de 1949. Es lo que hace a los derechos del trabajo, de la familia, de la educación y de la cultura. Es la lucha de los pueblos por esos derechos que hacen a la plena dignidad humana. Entonces, las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como observa que esos derechos por los Estados partes no se cumplen debidamente, debió sacar arriba de 34 o 34 observaciones generales dirigidas especialmente a los Estados partes para que cumplan debidamente los derechos que están establecidos en el pacto y que por el inciso 22 del artículo 75 en la Constitución vigente de la Argentina tienen jerarquía constitucional. No es solamente un derecho de internacional positivo, tiene jerarquía constitucional y se debe conocer. Entonces, esas observaciones generales que va desarrollando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, algunas son para que, explicándole a los estados cómo deben hacer, y otras son directamente referidas a los derechos específicos: alimentación, salud, vivienda, cultura y de seguridad social y demás. Están escritos, es lo que la Constitución Nacional del 49 había institucionalizado al más alto rango normativo en nuestro país. Y, por ejemplo, otro de suma actualidad, es decir, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el Garrahan y todo, el tema de los jubilados, la cultura, el tema de las universidades, es determinante y está en el marco de esos derechos económicos, sociales y culturales, y a su vez en las observaciones generales que da el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los estados den cumplimiento efectivo. Brevemente, con relación a las universidades, que están establecidos es en el artículo, en la observación general 13, que se refiere al artículo 13 del pacto, ha señalado en forma expresa, y lo voy a transcribir, pero leyéndolo expresamente, para que no se crea que es una idea de Cholvis. No. Está en la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el punto 27. Es decir, eso es el comité que está refiriéndole a los estados partes cómo deben cumplir los derechos, en este caso los derechos de los docentes. Dice lo siguiente, ese punto 27. Aunque el pacto exige mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente, en la práctica, las condiciones materiales de trabajo de los docentes han empeorado y en muchos estados partes han llegado en los últimos años a niveles inaceptablemente bajos. Esta situación no solo se corresponde con el apartado segundo del artículo 13, que es el que se refiere a la educación, sino que es un grave obstáculo para la plena realización del derecho a la educación.
¿De qué época es ese relato? O esta párrafo? observación es de 1999 y se corresponde con nuestro tiempo por la debida el debido señalamiento del tema de la educación, los derechos de los no docentes, de los docentes y de los estudiantes. Y por ello, esto debe tener una directa, tiene relación con un documento que tiene jerarquía constitucional en forma expresa en el inciso 22 del artículo 17, que se refiere a las atribuciones del Congreso de la Nación, que debe dar cumplimiento. En el marco son los mandatos que no se cumplen o que deberían hacerse se cumplir. ocultan. Está manipulado de tal forma este ocultamiento que ni en el debate universitario se hace efectivo esto. Esta es la gran cuestión. Sí. La lucha de los docentes, los no docentes y los estudiantes por una universidad pública hace al derecho a la educación, que tiene jerarquía constitucional. Y por ello hay que efectivizar esta transmisión. En esos reclamos deberían exponerse esto justamente. Con precisión, está escrito, no es un invento. Es más, lo estoy sintetizando. Esto hay que profundizarlo. En algún programa quizás lo vamos a desarrollar con más. Y esto también con el derecho a la salud, el derecho al trabajo. A la vivienda. A la vivienda. Son derechos que hacen a la plena dignidad humana, que hacen a esa justicia social, que no es ningún engendro retórico, como dice el presidente. Al contrario, es una obligación que está constitucionalmente incorporada también en nuestro texto vigente, en el inciso 19, que le da al Congreso Nacional, entre sus atribuciones, el desarrollo económico y la justicia social. ¿Cómo es posible que desde el Poder Ejecutivo Nacional se dicen semejantes barbaridades? Sí, se bastardea la justicia social como si fuera el maligno. Él la llama maligno. Bueno, por eso como al Estado. Entonces, esto también es determinante con otro principio que está en este marco de los derechos que hacen a los económicos, sociales y culturales, el tema de la comunicación. Por eso estamos sufriendo la manipulación nociológica del conocimiento a través de los medios concentrados de comunicación que reflejan intereses espurios, engaños constantes con relación a la senda que debe transitar el pueblo argentino. Por eso el tema jurídico, constitucional y político están directamente unidos. Y bueno, en estas posibilidades de expresarnos, tratamos de contribuir. Hay que difundirlo porque son cuestiones que la propia ciudadanía desconoce y también debería usarlas como herramienta a la hora de los reclamos. Quizás hay otro aspecto, brevemente, quizás lo podemos desarrollar con más amplitud en otro tiempo. En los pactos civiles y políticos que se sancionaron inmediatamente en el año 66, ratificado en el 76, y la Argentina lo incorpora al ordenamiento jurídico interno de la presidencia de Alfonsín. Alfonsín los incorpora a estos pactos y en el año 94 se le da jerarquía constitucional. Pero bueno, esos pactos civiles y políticos en la Constitución tienen un protocolo facultativo. El protocolo facultativo, es más, en esta Constitución solamente están los títulos de los pactos. No está desarrollado. No está el contenido. Justamente eso, para invisibilizarse, para que la gente ni lo vea. Ve el título. Son títulos nada más. Tienen que dejar de ser títulos. Entonces, para que dejen de ser títulos, se le puso a continuación el protocolo facultativo del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Claro, los derechos civiles y políticos se refieren a la libertad de expresión, a la libertad de transitar, jurídicamente cómo deben reclamar, etcétera, etcétera. Y el protocolo facultativo es la posibilidad de efectivizar un procedimiento para que los pueblos tengan conocimiento de cómo deben ejercer esos derechos cuando están violados. Aquí que para los pactos económicos, sociales y culturales no hubo protocolo facultativo
originariamente en la Asamblea de las Naciones Unidas, ni en la propia Constitución vigente. Del 94. Del 94. Pero aquí, ¿qué ocurrió? La lucha de los pueblos. Claro, era imprescindible darle a los pueblos una vía de procedimiento de tal forma que aquellos que se sientan afectados individual, grupalmente o los estados, tengan la vía por lo menos de llegar a hacer los reclamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así es que las Naciones Unidas en el año 2008 sacó un protocolo facultativo precisamente para los derechos económicos, sociales y culturales que los pueblos tengan violados. Y a su vez la Argentina fue el 5º país que lo ratificó en el 2008. Uruguay fue el 10º y con el 10º voto tuvo ya vigencia ese protocolo facultativo. Entonces, por cierto, ese protocolo facultativo genera esa vía, luego de agotados los procedimientos internos, y posibilita llegar a ese comité y que el comité dé la respuesta sobre esa violación. Pero claro, el comité no tiene la incidencia como para hacer imperativamente efectiva esa resolución, pero sí sirve para el debate de los pueblos en cuestiones morales y políticas. Por eso este protocolo facultativo también es una vía para utilizar cuando están violados los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, o sea que a sería la cultura. Una herramienta para que el ciudadano tenga cómo expresarse para reclamar esos derechos. No solo el ciudadano, sino los grupos sociales afectados. Okay. Y está sancionado desde el 2008 en el plano internacional y desde el 2011 la Argentina los ha ratificado. Por eso hay que incorporar todas estas cuestiones en el debate. Y también hay que incorporar en el debate esa pretensión falaz y es decir, negativa y autoritaria de negar los derechos que se sancionen a través del Congreso Nacional. Y manipular conceptos como esto de que lo voy a judicializar. Es una barbaridad jurídica. Pero es más, para el caso de estas pretensiones autoritarias del presidente, hay una disposición en la Constitución por la cual se establece expresamente cuándo no puede vetar el presidente. Acá lo que se está tratando es lograr los 2/3 ante esos vetos. Y ante esa circunstancia que por lo resuelto en el Congreso Nacional ayer y esperemos en la Cámara de Diputados también se van a lograr los 2/3, hay una posibilidad que ante esa manipulación del presidente de articular vías nefastas contra el pueblo, en la propia Constitución, en el artículo 40, primera parte, se establece cuándo el presidente ni puede votar. Ni puede vetar. Ni puede vetar. Es decir, la Constitución del año 94 ha incorporado una serie de preceptos, dado que no incorporaba los medios de política económica constitucional que había establecido la del 49 u otros similares, pero en el 39 habla de la iniciativa legislativa y en el 40 habla de la consulta popular, vinculante y no vinculante. Entonces establece expresamente la Constitución en el 40, en la primera parte, que un proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados y aprobado en consulta popular vinculante por el pueblo, no puede ser vetado por el presidente, sino que debe ser inmediatamente efectivizado en el marco jurídico constitucional de nuestro país. Por eso, habría que leerlo. Y el debate, entonces, no solo se va a dar por los 2/3 que vamos a tratar de sostener ante esas aberraciones del presidente, sino que a su vez lanzar una consulta popular. Y les voy a decir algo más. En el año pasado, cuando el presidente vetó lo que se sancionó con relación a las universidades, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Ciudad de Buenos Aires se
propuso hacer esta consulta vinculante. Pero ahí quedó. Yo vengo sosteniendo que según como sean las cosas, el Consejo Interuniversitario también debe tener otras vías para confrontar con estas políticas económicas que afectan al derecho a la educación. Yo creo que a propósito de lo que estás hablando, sería también como para proponer una consulta vinculante por el tema de jubilados. Exactamente. Porque evidentemente hay consenso en la población y hay conciencia por los reclamos que los jubilados vienen haciendo los miércoles de que la jubilación es insuficiente. Así es. Incluso hasta lo que se votó en Senado también es insuficiente. Así pero yo creo que se podría hacer una consulta vinculante. Y hay que proponerla en la Cámara de Diputados, impulsarla en la Cámara de Diputados. Bien. Y cumplir las pautas que allí se establecen. Estas son cosas que deben ser necesarias para profundizar el debate. Por supuesto. Con relación a todos estos derechos, los jubilados, la salud. Porque son herramientas que se desconocen. Claro. Y entonces, esto y en el marco del protocolo facultativo, también, no solo del marco constitucional vigente en la Argentina, sino los propios derechos económicos, sociales y culturales que tienen jerarquía constitucional y que están en el plano internacional. Por eso, esta cuestión es determinante que se ingrese en el debate político y que el pueblo tome conocimiento y que las agrupaciones de jubilados, las universidades, los médicos, todo CONICET, el Garrahan, todos estos derechos que están violados en este momento y que están afectando al pueblo argentino y manipulados en esta guerra nociológica que está sufriendo nuestro pueblo a través de este engaño, esta manipulación a través de los medios de comunicación que hacen que se lleve a una falta de discernimiento y a la estratificación política, sectorial, es decir, dividir al pueblo argentino. Dividir, sectorizarlo para evitar la visibilización de los problemas. A través del engaño dividir y a través del lawfare, la fake news, también a todos aquellos que impulsan estas medidas en favor de los pueblos, tratan de desprestigiarlos. Esta es la esencia del lawfare, la fake news, y que hoy día lo vemos cotidianamente en canales de televisión que están manipulando todos estos conceptos. Degradando las instituciones, incluso hasta el presidente degrada su propia investidura. Con la forma de expresarse, con la violencia que genera, evidentemente degrada su propia investidura. Así es. Entonces todo esto debemos efectivizarlo en el marco de una senda hacia un proyecto nacional compartido por el país de los argentinos, que tiene distintas expresiones, ya sea la electoral, pero también la cultural, la política, la cotidiana de las luchas de todos los días del pueblo en la calle. Esta es la senda. Y yo lo resumo en obtener o lograr una mesa, objetivos y la senda para concretarlo. Es decir, en su momento Arturo Enrique Sampay, que fue el padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949, me decía: Jorge, juntate con gente que piense bien. Es indispensable hacer una mesa para gente que piense bien de los distintos sectores que conforman la senda política de nuestro país y cultural. Es decir, gente que piense bien en función del logro de todos estos objetivos que hacen a la plena dignidad humana. Cosa diferente de la que gente de bien que hablan muchos gorilas que están hoy tratando de manejar la prensa y la dialéctica, ¿no? Claro, y en el marco de los engaños y cómo pretenden manejar las cosas para equivocar la senda de los pueblos, la no intervención del Estado, que la mandan como si fuera la gran panacea. Es decir, hay que señalar que la no intervención es un concepto complejo. ¿Por qué? Porque implica lo mismo que la intervención. Es decir, deja abierta la puerta para la intervención
a favor del más fuerte. De los nefastos. De los grupos económicos financieros concentrados, que son los que nos están sustrayendo nuestras riquezas. Saqueando y fugando. Sacando y fugando. Por eso, otros conceptos, y quizás en otra oportunidad para desarrollar, es el tema de la soberanía, de la independencia económica y de la justicia social, que son tres conceptos que están directamente relacionados y que fueron objetivos preambulares de la Constitución Nacional del 49, juntamente con la cultura nacional. Jorge, se nos fue el programa, pero ¿querés dejar algún mensaje, algo que te haya quedado en el tintero para cerrar? Vamos a seguir en otra oportunidad. En realidad, el mensaje que me queda es que es muy importante la gestión que estás realizando, puesto de que el tema de los medios es trascendente para la lucha del pueblo argentino. Así que el mensaje es agradecerte por favor, la presencia que nos has dado. Gracias a vos. Y bueno, los vamos a dejar hasta el próximo viernes, que evidentemente vamos a tener, seguir reflexionando sobre estos temas de actualidad. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda, se llevaron la noche, nuestra última alegría.